Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 47 del tema balances de materia y energía en procesos, problemas de aplicación. A un reactor catalítico se alimenta aire fresco y tolueno a una temperatura de 113 grados Celsius para formar benzaldehído de acuerdo a la reacción. En esta reacción podemos apreciar que tenemos el tolueno más oxígeno, ambos en forma gaseosa, y obtenemos el benzaldehído más agua, de igual manera en forma gaseosa. El aire se suministra con un exceso del 100%. Vamos a recordar que el 100%, esto es igual a 1. Igual a 1. Con respecto al requerido para la conversión total del tolueno alimentado. El reactor opera a 180 grados Celsius para mantener la temperatura del reactor constante. Se hace circular agua a través de una camisa de enfriamiento. El agua entra a 25 grados Celsius y sale a 40 grados Celsius. Si la conversión es del 48% y se produce un flujo másico de 1500 mol por hora del benzaldehído, calcule, inciso A, la composición de la corriente de entrada al reactor, y el inciso B es la cantidad de agua de enfriamiento requerida. Tenemos como datos adicionales las entalpías y el calor específico de cada uno de los componentes. Muy bien, aquí tenemos el diagrama en el cual nos vamos a apoyar para poder realizar este ejercicio. Aquí únicamente vamos a anotar bien cuáles son las fases. Aquí sería 9. Este de acá es 5. 6. 4. Y bueno, creo que son los únicos con los que tendríamos una dificultad en saber cuáles son, pero ya está resuelto. Entonces podemos ver que en el paso 1 tenemos la entrada de tolueno, tenemos oxígeno y nitrógeno, que en este caso sería el paso del aire, donde recordemos que el exceso es igual a 100%, o lo podemos poner como 1. En el paso 3 tenemos lo que es la entrada ahora sí, del tolueno, donde está el intercambiador de calor en el reactor. Podemos ver que entra a 25 grados Celsius y sale a 40 grados Celsius. Y aquí tenemos la salida del benzaldehído de 1500 mol por hora como flujo másico. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos entonces el flujo de salida de los 1500 mol por hora.
Y vamos a hacer la estequiometría. Afortunadamente, para este ejemplo, la ecuación está balanceada y todo es proporcional a un mol. Entonces, para poder determinar el, el tolueno de entrada, lo que reacciona, hacemos la estequiometría de los 1500, bueno, el flujo del benzaldehído. Hacemos la famosa regla de 3. El benzaldehído se va con el benzaldehído de este lado y tenemos un flujo másico de entrada del tolueno de 1500 mol por hora. De la misma manera, vamos a aplicarlo con el oxígeno de entrada. Hacemos la misma operación. Como todo está equilibrado a un mol, tenemos el mismo valor en el oxígeno de entrada en su flujo másico. Y la cantidad de agua que se forma, aplicamos la misma fórmula. Ahora, de la condición de conversión por paso, recordando que la reacción en forma global es igual a lo que reacciona por paso. Entonces, para hacer esto un poco más claro, tenemos que el porcentaje de reacción es igual al flujo de la reacción, que ya lo obtuvimos. Ay, perdón. Mira, el flujo de combustible de reacción sobre el flujo que se está consumiendo. Aquí lo que, lo que queremos averiguar, pues, el flujo de lo que se está consumiendo, que es este de aquí abajo. Cambiando la posición del porcentaje de reacción al lugar del denominador, la fórmula pues va a quedar de la forma que se puede ver aquí. Claro que aquí ya está, no, en la parte de abajo, que son los 1500 mol de lo que está reaccionando o de lo que está entrando, también se puede conocer así, sobre el porcentaje que está reaccionando, que es 0.48 en sistema decimal, y obtenemos que lo que se está consumiendo de, de tolueno es 3125 mol por hora, o si lo podemos ver igual, esto a 3.125 kilomol hora. Ahora vamos a determinar la cantidad de oxígeno y nitrógeno que está entrando al reactor. Y para eso necesitamos determinar lo que es la cantidad de oxígeno teórico. Primero, la cantidad de oxígeno teórico es la cantidad del tolueno que tenemos de entrada, perdón, que tenemos en la reacción. Sí, lo que está entrando. Esta es la cantidad de tolueno que está entrando.
por la misma estequiometría. Reitero, como la ecuación está balanceada, todo es proporcional a un mol. Entonces, lo que podemos hacer aquí es los 3125 kilomol de tolueno, perdón, 3125 de tolueno que está entrando, se va con el mol del tolueno y tenemos la cantidad del oxígeno teórico, es igual a 3125 mol. Ahora, el porcentaje de exceso. Recordando que esta fórmula viene de 1 más el porcentaje de exceso por el flujo másico del oxígeno teórico. Recordando que el exceso es del 100% en sistema decimal, pues queda 1, entonces sería 2 por 3125 mol de oxígeno, lo que nos da un total de oxígeno de entrada de 6250 mol por hora. Por lo tanto, tenemos el nitrógeno, en este caso el flujo del nitrógeno es la cantidad del oxígeno que está entrando sobre punto 21. ¿Por qué es punto 21? Porque para fines del ejercicio, 21% del aire está compuesto por oxígeno y 79% está compuesto de nitrógeno. Ya no voy a hacer más dibujitos para terminar el ejercicio más rápido. Y bueno, tenemos que son los 6250 mol de oxígeno por su porcentaje que es 0.21 y nos da que el flujo del nitrógeno es de 29.761.9 mol por hora. Y con esta información ya podemos obtener el total que está entrando en la parte 3, que recordemos que es esta. Entonces, si hacemos la suma del oxígeno, la cantidad del oxígeno de entrada, la cantidad del nitrógeno y la cantidad del tolueno, recordando que el tolueno es 3125, el oxígeno es 6250 y nitrógeno es 29.761.9. Tenemos un total de 39.136.9048 mol por hora del flujo másico que entra en 3. Para obtener el porcentaje, bueno, y con esto podemos completar el inciso A. Y para saber cuánto es lo que está entrando de cada uno en el porcentaje de la reacción, tenemos que dividir el flujo de dicho componente. En este caso empezamos con el tolueno. Son 3125 por la cantidad total. Y nos va a dar 0.07984%. Bueno, si lo convertimos a por ciento, esto sería el
7%. También del oxígeno hacemos la misma operación de 6,250 por el total de lo que está entrando del flujo másico y tenemos que esto sería igual al 15%. Y por último tenemos el nitrógeno, que en este caso son los 29,761.9 sobre el total de los 39,136.948. Esto nos da un total del 76%. Y listo, con esto obtenemos el inciso A. Ahora, para obtener el inciso B, que nos pide la cantidad de agua de enfriamiento requerida. Para conocer la cantidad de agua de enfriamiento es necesario realizar un balance de energía en el reactor. Aquí tenemos que la cantidad de energía que está pasando en el punto 3 es más lo que está pasando en el punto 7. Que estas son las entradas. La vamos a denotar como IN. Es igual a la energía en 4 más la energía producida en 8 más el flujo de calor de la reacción. Y esto va a ser out o salida. Muy bien. Se puede apreciar que la diferencia de energías entre E7, la energía de 7 menos energía de 8 del agua de enfriamiento son igual al calor retirado en el reactor. Hay que recordar que lo que está pasando en estos puntos del 7 y el 8, pues es donde se está colocando el agua para evitar que este reactor se sobrecaliente y mantenga su temperatura a 180 grados. Entonces, tenemos que la diferencia de energía de 7 menos 8 es igual a la cantidad de calor, que a su vez es igual a la energía en 4 más la energía menos la energía de 3 más el flujo de calor de la reacción. Y esto lo podemos sustituir de la siguiente manera, ya que, como les mencioné, 7 y 8 pues es el mismo, sucede en el mismo lugar. El flujo másico pues es el mismo, la única diferencia serían aquí las entalpías y lo demás en la fórmula del lado derecho pues queda igual. Entonces, para determinar la entalpía pues tenemos que es el flujo másico por el calor específico del agua, por la diferencia de temperaturas y con esto ya podemos seguir despejando la fórmula. También es necesario resolver el balance de materia que está sucediendo en el reactor. Recordando que todo lo que sale es igual a lo que entra, menos lo que reaccionó y lo que se formó. Muy bien, entonces tenemos que el flujo másico del tolueno en la salida 4 es igual a 3,125 menos 1,500 y nos da un total de 1,625 mol por hora. El benzaldehído, pues como es la cantidad que salió y esto ya no los da en el ejercicio, sabemos que es la misma cantidad de 1,500.
del oxígeno son los 6,250 que habíamos encontrado en el oxígeno de entrada en el punto 3, menos los 1,500 que es de lo que reaccionó. Nos da un total de 4,750. El nitrógeno es lo que nos dio en el paso anterior, donde nos pedía el nitrógeno de entrada, que son los 29,761,9048 mol por hora. Y la cantidad de agua también ya la habíamos determinado desde el punto anterior. Ahora vamos a calcular las energías. Aquí no es la energía en 1, es la energía en 3. Entonces, tenemos que los 3,125 corresponde al flujo másico del tolueno por su calor específico, que ya lo tenemos, más el flujo del oxígeno por su calor específico. Ya lo tenemos. Hay que recordar que estos valores de calores específicos están en la tabla que se nos dio al inicio. Más la cantidad de el nitrógeno por su calor específico. Aquí la diferencia de temperaturas es lo que está entrando. Vamos a ponerle aquí temperatura de I. O temperatura 1, también puede ser temperatura 1 menos la temperatura 2, porque es lo que se está suministrando. Y nos da este resultado. Que es 138,832,310 Joule por hora. Y hacemos lo mismo con la energía suministrada en 4, que es el flujo del tolueno, nuevamente por su calor específico, recordando que esto es lo que está pasando en el punto 4 y esto es lo que está pasando en el punto 3. Estos 1,500 corresponden al flujo del benzaldehído por su calor específico. Benzaldehído, calor específico. Más el flujo del oxígeno en 4, calor específico del oxígeno. Nuevamente el nitrógeno, porque recordando el nitrógeno es el mismo en todo momento. Y este de 1,500. Vamos a recordar de qué es este, 34,7. Es del agua. Sí, porque esto es la salida. Muy bien, esta es la salida. Y la diferencia de temperaturas, que aquí ya tenemos la temperatura del reactor. Y la temperatura con la que se está alimentando, que son 25. Y tenemos este resultado de 255,090,682 Joule por hora. Y tenemos el flujo de calor. El flujo de calor, aquí tenemos el flujo del agua formada. Y este ya corresponde a su entalpía del agua. El flujo
de benzaldehído con su entalpía, menos los 1500 del tolueno con su entalpía, aquí tenemos, este corresponde al oxígeno, y no tiene una entalpía. Bueno, en este caso la entalpía es 0. Lo vamos a multiplicar con 1000 para hacer más práctico el ejercicio y nos dé el valor en Joule por hora. Entonces tenemos que el flujo de calor que tenemos aquí es una pérdida de 497.745.000 joules por hora. Y ya para finalizar el ejercicio, ya que tenemos pues estas cantidades, vamos a sustituirlas en la ecuación y, o puede ser ecuación 1. Y tenemos que el flujo necesario de agua va a ser pues la suma de todas estas de las energías y del calor, del flujo de calor sobre el calor específico del agua y con su variación de temperatura, que son 25 grados de entrada menos los 40 de salida. Y para finalizar tenemos 341.561.783 mol por hora. O simplemente podemos poner 341.561 kilomol por hora. Y bueno, así ya tenemos el inciso final que nos está pidiendo la cantidad de agua para que se permanezca constante la temperatura del reactor. Gracias por su atención.